Bien, decías entonces que lo que tiene que ver específicamente con la propuesta de Humboldt en sí, no nos vamos a meter ahí en lo profundo, a analizar lo específico de la enseñanza de Humboldt, porque la realidad es que yo tampoco soy especialista en Humboldt, ¿sí? Entonces, eh, no es ahí a donde vamos a poner el foco. Por eso también les mencionaba al iniciar sobre esta revisión de los trabajos prácticos 3 que había algo interesante para pensar, que es que todos y todas habían tomado como guía la intencionalidad bimestral, ¿sí? Para recuperar algo que había sucedido en todos los trabajos, este protagonismo que le habían dado a la intencionalidad bimestral, ¿sí? Digo, entonces, lo que me interesa por sobre todo que podamos irnos pensando de este encuentro es justamente el poder analizar el proyecto en sintonía con los planes de clase, el poder pensar este momento de diseño de las propuestas como el momento de revisar qué estoy enseñando, qué pretendo enseñar, desde dónde, cómo puedo materializar en un proyecto o en un plan de clase en relación a la enseñanza de este contenido, ¿sí? Teniendo en cuenta que obviamente no tenemos todo solucionado a partir del diseño del plan de clase o el diseño del proyecto, ¿sí? Porque después tendríamos otra pata importante que es la del momento de la clase en sí, cuando voy al encuentro con los estudiantes y las estudiantes. Ahora, lo que tenemos como guía para ese momento de clases es precisamente todo esto que hemos ido diseñando previamente, todo esto que hemos ido organizando previamente, para desde ahí tener algunas certezas, si se quiere, para ir orientando y organizando lo que va sucediendo en situación de clase, ¿sí? Teniendo muy en claro previamente justamente qué es lo que pretendo enseñar, desde dónde lo pretendo enseñar, a través de qué consignas o de qué propuestas voy a enseñar, ¿sí? Porque si está claro eso, lo más probable es que después la observación que vaya haciendo en situación de clase, las decisiones que vaya tomando en relación a lo que voy observando, tenga desde dónde pensarlas, ¿sí? Pueda tener algún marco de certeza que me vaya ordenando y organizando lo que va sucediendo a lo largo de ese recorrido. Eh, por eso, Andrés, Sole, quédense tranquilas en este sentido de que eh, el trabajo práctico número 3 no va a estar ni aprobado ni desaprobado, ¿sí? Son instancias para revisar, pensar algunas cosas, para poder hacernos preguntas, buscarles posibles respuestas y analizar algunas de estas cuestiones. Me permite compartirles algunas miradas que he ido haciendo eh, y, y obviamente que este espacio es de ustedes, y así como Sole abrió el micrófono y dijo: voy a compartir un propósito y un par de consignas de las que hemos pensado, puedan hacerlo también el resto de los grupos, ¿sí? Desde esta mirada general, atravesando todos los trabajos prácticos, que podamos ir a lo particular. Por eso, si algún grupo quiere en este momento compartir lo que ha realizado y lo que ha pensado para su trabajo práctico número 3, por supuesto que adelante. Y si quieren y necesitan que les haga alguna devolución particular sobre algún trabajo, sobre alguno de los planes de clase, también, ¿sí? Me lo comunican que lo podemos organizar y lo podemos hacer. Profe, yo te iba a preguntar, viste que te había comentado el lunes, o sea, a medida que lo íbamos haciendo con mis compañeros, es como que me daba cuenta que tenía que hacer ciertas modificaciones y bueno, las hice principalmente en los temas, no sé si viste el nuestro, del grupo 5 Sí, que había puesto como tema, en dos oportunidades puse juegos deportivos orientados al handball y lo hablamos el lunes y es como que faltaba especificar, bueno, juegos deportivos orientados al handball, pero ¿qué vas a trabajar ahí? Entonces, bueno, nada, quería ver si lo habías leído y habías visto eso que te había comentado. bien. Sí, tenemos ahí como guía de
de esos temas los propósitos. ¿Sí? Ustedes en los propósitos han mencionado cuestiones de utilización de técnicas del handball, teniendo en cuenta el marco de la oposición al interior de cada una de las situaciones que involucra el handball, ¿sí? Entonces ahí lo que nos podemos preguntar es, si el tema es juegos de oposición en relación al handball, ¿qué enseñaríamos en esa clase si el tema es juegos de oposición? Pensémoslo y construyamos entre todos un plan de clases para ese tema. O el mismo grupo número 5, si quiere contarnos qué fue lo que fueron. No, y lo habíamos pensado por ahí también en el sentido de las complicaciones que se generaron con el tema de las marcas, con los compañeros, y bueno, con el tema de llevarlo más parecido a una situación de juego. Por ahí salirnos de eso que hablábamos, de trabajar solo pase y recepción, y sino poner el factor oposición y que tengan que resolver ciertas situaciones bueno, con un compañero enfrente. Bien, y en el marco de un juego deportivo, ¿qué es un juego deportivo? ¿Qué enseñarían como juego deportivo? Bueno, Ailén, suerte en el trabajo, gracias por estar presente. No hay problema, Ana Laura. Gracias también por el aviso. Estoy leyendo acá, perdón, mensajitos del chat. En un juego de oposición o de ataque y defensa, no sé si, pero yo puntualizaría en qué es lo que quiero, más allá de que se estén defendiendo o estén atacando los dos, en la redacción pondría qué es en qué voy a hacer hincapié, en qué se desmarquen, en qué ataquen, en que participen todos, no sé, se me ocurrió recién, pero, o que a los 3 pases tienen que pasarlos, que digamos, después de determinada cantidad de pases la tienen que tirar al arco, por ejemplo. Porque la redacción está bien como juegos, eso, pero puntualmente, ¿qué es lo que querés ver en esa clase? Claro, Puntualmente, ¿qué es yo lo por que...? eso Sí, dale, Facu. en la temporalización del proyecto lo modificé y ha puesto con actividades de marque y asunción de roles, algo así había puesto. Después de, bueno, de lo que habíamos hablado, traté de modificarlo y agregarle esto para ir a lo específico. Sí, teniendo en cuenta que el marco que eligieron para armar este proyecto y estos planes de clase es el handball, ¿sí? Ahí es donde tenemos la pista. Si lo que estamos intentando enseñar es el handball, analicemos entonces qué implica el handball como contenido de la educación física, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del handball? Así, muy en una oración. ¿Qué implica jugar al handball? ¿Es un deporte individual? ¿Es un deporte en No, equipo? ¿Se utiliza o no se utiliza meter la goles, pelota? pasar la pelota y Colaboración meter y goles. oposición. Bien. Meter goles. Ahí tenemos una pauta, ¿sí? Eso, atacar y meter gol, dice Jimena. Colaboración y oposición. Bien, cuestiones que hacen a el juego en equipo para poder avanzar en un territorio y lanzar. ¿A dónde? Al arco contrario. A un arco, no es menor, es un arco, no es un aro como es el handball, no hay una red como es el tenis o es el vóley, tampoco tengo que apoyar la pelota como en el rugby, ¿sí? Es un arco que está delimitado por un área al cual los atacantes y las atacantes no pueden ingresar, el lanzamiento tiene que ser desde afuera, con la dificultad encima de que hay un arquero o una arquera que está tapando ese arco. Miren la cantidad de información que tenemos acá en pequeñas frases para poder pensar la enseñanza de este deporte, ¿sí? Para poder pensar la enseñanza de este contenido, ¿sí? Entonces, en el marco de un juego deportivo puedo elaborar un montón de estas cuestiones. Ahora, en el marco específico del handball, tengo que empezar a poder
despejar alguna de estas cosas para poder situarme en el objetivo que este deporte tiene, para desde ahí poder pensar la lógica de la enseñanza de este deporte, ¿sí? Y a esto voy con que podamos hacer esta revisión respecto de cómo vamos a pensar los temas y de cómo vamos a situar los temas en el marco de cada una de las consignas que vamos a proponer, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Sí, entiendo. Bien. Entonces, por ahí lo que podríamos pensar en relación a la pregunta que hace Facu sobre sus temas es ¿qué podemos pensar en relación al handball para esas clases? ¿Sí? Cuando lo que estamos pensando no es enseñar juegos de oposición y de cooperación, ¿sí? O enseñar todos los juegos deportivos, sino ir específicamente a la lógica del handball, ir específicamente a lo que implica jugar al handball, que no va a ser lo mismo que jugar al vóley, que no va a ser lo mismo que jugar al básquet, que no va a ser lo mismo que nadar, o que hacer una carrera de atletismo, ¿sí? Que no va a ser lo mismo que hacer un juego de cruzar de un campo a otro, ¿sí? Porque si Profe, bien en ese el handball sentido, tiene estas características, tiene un montón de otras cuestiones que van haciendo que este ir de un campo a otro tenga ciertas cuestiones a tener en cuenta para ser enseñado, ¿sí? Sí, André, perdón. No, está bien, estaba pensando que, bueno, lo que delimitaba o determinaba los deportes como su marco teórico, digamos, son los reglamentos. En ese sentido, ¿cómo hacemos? ¿Cómo los mencionamos o cómo podríamos aplicarlos o en el tema o en el propósito o en el plan de clase? Por ejemplo, si yo pongo de tema paz y recepción, pero teniendo en cuenta, o ataque, yo puse también uno de los temas ataque, considerando obviamente el contexto del reglamento de handball. Eso se especifica en el plan de clase, porque bueno, cuando uno ataca, no ataca de cualquier manera, ataca con ciertas reglas, no puede pisar el área, tiene que saltar para atacar al arco. Esas cosas nosotros las especificamos directamente en el plan de clase. Bien, ahí, mira, André, diste en la tecla, me parece que tu pregunta es un poco lo que engloba todo lo que vengo intentando poner en juego en este intercambio. Y es que precisamente en el tema, por ejemplo, no esté mencionada la cuestión reglamentaria, o que en el propósito no esté mencionada la cuestión reglamentaria, no quiere decir que no la vayan a trabajar, ¿sí? Porque justamente si hay algo que organiza de qué modo vamos a jugar al handball es el reglamento, ¿sí? Fíjense que en esto que les mencionaba antes es un deporte que tiene un arco rodeado por un área al cual no se puede ingresar para lanzar, es el reglamento el que determina que no se puede pisar el área para lanzar, y que suceden una determinada cantidad de cosas si se pisa el área, ¿sí? Ahora, que no esté mencionado en el tema no quiere decir que no lo vayan a trabajar. El tema y el propósito, vuelvo otra vez, insisto con lo mismo, es lo que nos puede dar un marco de orden para ir orientando la intervención, para poder observar lo que va sucediendo y para poder enfocar en algo puntual para trabajar, sin olvidarnos de todo el resto, porque si no estaríamos haciendo una enseñanza muy compartimentalizada. Y en este sentido lo que las invito a pensar es otra vez en esto que les mencionaba previamente respecto de algunas consignas. Si estamos intentando enseñar a jugar al handball, y como bien mencionaba recién André, el reglamento está siempre puesto en juego, y eso es indiscutible por más que no lo estemos mencionando. ¿Cómo hacemos para armar ese marco del handball con determinadas reglas si las consignas que proponemos no involucran la lógica del handball? ¿Sí? Si las consignas que proponemos no abordan estas situaciones específicas del handball. Ahí tenemos la primera cosa en la cual nos podemos
parar a pensar de qué modo vamos a proponer, por ejemplo, la enseñanza y del pase y de la recepción que veníamos mencionando antes, ¿sí? Voy a jugar el juego de los 10 pases, bárbaro. Si pretendo que aprendan a jugar al handball, a ese juego de los 10 pases le tengo que meter algo más, ¿sí? Porque si no, no voy a poder contarles nunca a mis estudiantes de que puedo avanzar con pase y recepción hasta el área, que no me puedo meter adentro del área para pasar y para recibir, ¿sí? Y ese juego de los 10 pases no me lo permite, ¿sí? A esto es a lo que voy cuando intentemos situarnos en el marco del contenido que pretendemos enseñar, ¿sí? En el marco de este grupo de escuela secundaria que, como observamos, está atravesando un proceso de aprender a jugar al handball. Profe, Sí, perdón, Ana no puedo Laura. prender la cámara. No puedo No, prender la no cámara. pasa nada. Lo que querés decir es que si estamos enseñando el handball y el handball tiene reglas, bueno, tienen determinadas situaciones y cuestiones de campo, tienen que estar presentes siempre en cualquier fundamental trabajemos del deporte, por decirlo así, ¿no es cierto? O sea, siempre tiene que ser dentro de lo que es llevado al juego global, sería así, con las reglas, con los oponentes, o sea, siempre en lo que serían los temas tiene que aparecer ese componente. No, puede que en el tema no aparezca lo reglamentario, puede que no esté mencionado lo reglamentario, ¿sí? Pero porque ustedes tomaron la decisión de, en esta clase en particular, no enfocarse sobre lo reglamentario. La pregunta es, ¿no lo vamos a trabajar lo reglamentario? Claro. Es como que siempre detrás tiene que estar la regla, lo que es el campo, el oponente, aunque trabajemos solo una parte, un gesto técnico, digamos así, el resto siempre tiene que aparecer. Eso es eso. Y por ejemplo, si en una actividad, hablando del juego de los 10 pases, ¿no? Puntualmente, hay dos equipos con de 10 integrantes en la cancha de handball, en la cual la consigna es que para lograr hacer el gol en el arco, antes tienen que hacerse los 10 pases los del equipo. Y ahí estás usando el juego de los 10 pases con una intención en la cual estás usando el reglamento, que es que lancen al arco y que se tienen que ir haciendo pases. Por Digamos, ejemplo. es una aproximación, no es puntualmente, porque obviamente no es de 10 integrantes un equipo de handball, pero sirve como medio para eso, para que ya vayan incorporando la adrenalina de que te marquen, que te desmarques, que corras, que tengas que ver qué opciones elegir, o sea, es lo que me imaginé en este momento. Sí, por ejemplo, digo, yo les hago Digamos, a como que ustedes no deshabilito el tema del juego de los 10 pases, hay que ver de qué manera uno lo implementa. No, tal cual, exactamente, Sole. Ahí voy. Insisto con esto de que tomo el ejemplo del juego de los 10 pases porque me parece que es como el más representativo, pero no para inhabilitar la propuesta, ¿sí? Insisto con esto de que ninguna propuesta está bien o mal de movida. Todo depende de para qué la voy a proponer, ¿sí? Hagámonos esta pregunta de para qué meto dentro de la clase el juego de los 10 pases, ¿sí? Porque puntualmente ese juego se usa en la mayoría, para iniciarlos en la mayoría de los deportes. Es como la base para el vóley, la base para, digamos, pensando desde edades muy chicas, como para que manipulen la pelota, que no se les caiga, o sea, es como el caballito de batalla de los deportes. Exactamente, sí. Lo que los invito y las invito a pensar es ¿para qué el juego de los 10 pases? ¿Por qué? ¿Con qué sentido? ¿Sí? ¿Me es funcional a mi intencionalidad de que aprendan a jugar al handball? ¿Sí o no? ¿Cómo lo voy a poner en juego para realmente poder enseñar a jugar al handball? ¿Sí? Precisamente si es algo del orden de lo que siempre utilizamos, y está genial también, ¿no? Porque digo, qué bueno que podamos tener algunas estrategias, algunas consignas a las cuales echar mano que nos resulten conocidas como para desde ahí poder pensar también la enseñanza.
está genial, ¿sí? Pensemos para qué nos puede ser de utilidad este juego, por ejemplo, que es muy habitual y se usa mucho para un montón de deportes. En el marco del handball, ¿qué necesito pensar para poder enseñar? ¿Sí? Ahora, si mi clase va a ser toda de pase y de recepción, sin pasar una sola vez por una instancia de partido, tengo que también poder fundamentar por qué. ¿Sí? Como decía hoy Eli, todo va a depender de qué estoy pensando para enseñar el handball, porque por ahí necesito que solo pasen por instancias de pasar y recibir la pelota. ¿Sí? Y entonces mi clase va a estar orientada todo el tiempo a pasar y recibir sin pasar por una situación de juego. Ahora, tengo que poder fundamentar el porqué y tengo que tener en claro por qué los voy a tener y las voy a tener todo el tiempo pasando y recibiendo. ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a corregir y qué voy a mirar mientras se están pasando y recibiendo para enseñar el pase y la recepción en el marco del handball? ¿Sí? Por eso insisto, no hay consignas que estén bien o mal de por sí, todo depende del marco en el cual las quiero enseñar y las quiero poner en juego. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Si hay algo de lo que estamos ahí analizando, intercambiando, que les hace ruido, que no están de acuerdo, que vienen pensando otra cosa, pero por favor, adelante, lo podemos ir revisando. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? A Sí. mí se me complicó el tema de la evaluación, porque hablo del otro trabajo práctico, ¿no? Es como que no podía salir. Sí, por eso todavía no te lo entregué porque quería consultarte. Tengo una duda, porque sin repetirse con el partido, el torneo. O sea, si vos lo que trabajaste fue juego, ¿no? Situaciones jugadas y eso. ¿Cuál es la otra alternativa? Porque ¿cómo evalúas de otra forma si no es a través del juego, de ponerlos a jugar el juego global? No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Y por qué, Ana, los quisieras evaluar en otra situación que no sea partido, por ejemplo? No, porque me parecía que era algo repetitivo, que siempre al final terminamos evaluando. O sea, yo tengo hijos adolescentes y le digo, bueno, una prueba en grupo, múltiple choice. No, mamá, eso no, me dicen, eso no se hace. No, eso jamás. Entonces, viste, con una pregunta, viste, porque qué sé yo. ¿Y cómo les gustaría a ustedes que los evalúen? Y no, siempre jugando. Entonces, digo, de la situación de juego no se puede salir del juego completo, digamos. Es como que ellos también buscan eso, les gusta eso. Entonces digo, bueno, pero para no repetirse uno y que tenga coherencia todo todo el proyecto, ¿cuál sería otra forma de evaluar que no fuera esa? Todo va a depender del proyecto que hayas pensado, Ana, y de cuál es la intencionalidad bimestral que te hayas propuesto, porque digo, si tu intencionalidad apunta a que jueguen al handball y todo lo que vas proponiendo a lo largo de tu proyecto y lo que pensaste para estas 3 clases y la continuidad con las otras 5, tiene que ver con que jueguen. Bienvenido sea que esa instancia de evaluación sea a través del juego. ¿Sí? Siempre tenemos en cuenta de que no podemos evaluar otra cosa que no hayamos enseñado. Y si enseñamos a jugar en el marco de una situación jugada, pero bienvenido sea, ¿sí? Que la instancia de evaluación sea a través del juego. Digo, la evaluación no se corre de esto, de buscarle coherencia con el resto del proyecto. Del mismo modo que hoy intentamos revisar el trabajo práctico número 3 desde la coherencia con el proyecto, tomando como guía principal los propósitos y las intencionalidades. Digo, la evaluación también tiene que ir en ese mismo sentido, ¿sí? La evaluación, básicamente, la intención que tiene es que puedan recuperar información de todo el proceso. Y si en todo este proceso de enseñanza enseñé a jugar al handball en situaciones jugadas, qué mayor coherencia que evaluar en esa situación que la conocen, que es por la que han atravesado. ¿Sí? Distinto sería si armaste un proyecto para el handball, pero el día de la evaluación les propones que se tiren a la pileta a nadar.
¿sí? Ahí sí tendríamos como un gran desfasaje entre el proyecto y la evaluación que estás planteando para ese proyecto en particular, ¿sí? Ok. Para la Y- evaluación piénsense en esto. ¿Qué propuesta hicieron en la intencionalidad bimestral? O sea, si yo hago juego sociomotor o juego deportivo, tengo que evaluar con un juego, no hay otra forma de evaluar. Tiene que ir bien en coherencia con lo que has planteado en la intencionalidad bimestral. Ok. Sí, Ok. está Y perfecto. y los indicadores, porque yo estuve leyendo de otras partes, así que en secundaria no se usa más casi, sí, es como que casi lo logró, que hay como otros indicadores para tener en cuenta, ¿no? Aparte que la participación, o sea, más que logró, no logró, alcanzó casi, como hacíamos en primaria, en las tablas hablo, ¿no? De cotejo. Bien, ahí hay algo que es, bueno, Vero, buena tarde. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Ahí por ahí lo que tenemos para diferenciar en tu pregunta, Ana, es variables e indicadores de instrumento. ¿Sí? Esto que estabas mencionando es del orden, esa tabla que vos mencionás es del orden del instrumento de evaluación. El instrumento es aquello que nos va a permitir registrar lo que observó. Ahora, la variable y el indicador es lo que va a orientar la mirada en esa situación de evaluación, ¿sí? La variable estaría haciendo referencia al tema que vamos a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, pase y recepción, para seguir con el mismo ejemplo. El indicador es ese enunciado que cuenta qué voy a observar del pase y de la recepción. Por ejemplo, estos dos mismos ejemplos que usé. Coloca el codo por encima del hombro para lanzar, o por ejemplo, realiza pases o intenta desmarcarse para realizar un pase. ¿Sí? Eso es lo que voy a observar al estudiante y a la estudiante que está realizando el pase. Fíjense que va sobre dos cuestiones completamente diferentes. Una cuestión bien técnica, bien de lo específico de la técnica, o una cuestión de el pase en situación de ataque. ¿Sí? Variable pase y recepción, indicador, por ejemplo, esto. Se desmarca para hacer el pase, o realiza el pase a compañero o compañera desmarcada, que está libre de marca. Son dos cosas distintas las que estamos observando. El instrumento de registro sería aquello que me permite volcar la información de eso que observé. Yo la observo a André, que tiene la pelota, y miro si se desmarca para hacer el pase, o si, por ejemplo, le pasa la pelota a Eli, que es la que está en posición de recibir ese pase, y no a cualquier otro compañero o compañera que tiene defensores alrededor que no le permiten recibir ese pase. Eso que voy a observar lo vuelco en el instrumento de registro, ¿sí? Por eso ahí es importante que hagamos esta diferenciación entre esos tres elementos que pide la ficha de cátedra que puedan diseñar y confeccionar para pensar esta evaluación. Ana, ahí... Sí, estaba pensando, me quedé pensando. No, y en el caso del juego global, del juego completo, puedo decidir y evaluar distintas cosas durante el juego. Por supuesto. El juego global sería la situación que vos elegiste. La situación, sí. Claro. Sería un partido de handball. Que ahí lo que estaría bueno es que puedan mencionar cómo organizarían a los estudiantes y a las estudiantes, y qué le comunicarían. Bueno, vamos a hacer un partido de handball. 6 versus 6, por ejemplo. En donde vamos a rotar de tal modo, o vamos a utilizar tales canchas. ¿Sí? Esa sería la situación. Dentro de ese partido, de ese juego, vos como variables vas a observar el pase y la recepción, vas a observar el lanzamiento, vas a observar un sistema de juego, ¿sí? Los distintos temas recuerden que hacen mención a los
contenidos del Humboldt. ¿Sí? Como contenidos tenemos técnicas, tenemos tácticas, tenemos reglamentos, tenemos todo lo que estuvimos mencionando. ¿Sí? Un tema específico en relación a los contenidos del Humboldt, esa es la variable. El enunciado que cuenta específicamente qué se va a mirar de esa variable es el indicador. Indica lo que se va a observar. ¿Sí? Por ejemplo, esto, realiza pases a compañeros o compañeras que están desmarcadas, en situación de poder recibir ese pase. Eso es lo que voy a mirar de la situación de pasar y recibir. Y el instrumento va a ser donde voy a volcar la información que recupere de lo que vaya observando en esa situación, ¿sí? Teniendo en cuenta que precisamente la evaluación al final del proceso lo que nos permite es recuperar información de todo este periodo que organicé. El proyecto como tal requiere ser evaluado, ¿sí? Bueno, la evaluación la vamos a implementar de este determinado modo. ¿Y cómo lo vuelco? Ponerle en la tabla, para que no sea a veces sí, no. Depende del instrumento que vayas a utilizar, ¿sí? Hay un instrumento que, por ejemplo, es el registro anecdótico, donde no tenés que armar tabla. Escribís lo que observás. Por ejemplo, ¿sí? Depende, después se va a usar una lista de control, por ejemplo. Y ahí sí tenés que ir tildando cosas que van logrando o no van logrando. Ahí también depende mucho del instrumento que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Del instrumento que ustedes consideren pertinente para la evaluación que van a llevar a cabo. ¿Eso lo tenemos en algún texto como para leerlo de algún lugar? Porque No, yo busqué en internet, pero no lo tenemos nosotros en ningún texto. No, en lo que es la bibliografía no está presente, pero lo podemos especificar en el foro. En el foro podemos abrir ahí un tema que especifique estas cuestiones que estuvimos trabajando ahora, de variables, indicadores e instrumentos. Sí, Estaría claro, bueno porque no hay en ningún lugar, o sea, hay mucha teoría, pero de cosa práctica, por ahí no encontré nada de eso yo. Bien. Lo vamos a trabajar a partir de, le vamos a despejar de algunas dudas ahí a partir del foro, entonces. Gracias. ¿No trabajaron nunca armando evaluaciones con instrumentos y demás? Hicimos el proyecto, pero no específicamente trabajar el tema de evaluación, hagamos una tabla o hagamos, o sea, yo cuando hice el trabajo busqué, investigué yo, pero no encontré... En prácticas 1 lo hemos trabajado. Bien. Esta cuestión de la evaluación. Sí, yo también tengo esta discriminación en variables, indicadores y la herramienta que vas a utilizar. Perfecto, bueno. Bien, lo vamos a especificar bien ahí en el foro, así no quedan dudas, y también es algo a lo que le pueden echar mano para terminar de pensar el proyecto, para revisarlo y demás. ¿Sí? Bien, precisamente para poder pensar esto que mencionas, Ana Laura, la práctica desde variadas aristas, ¿sí? La práctica no solo como esta situación de planificar, sino también como algo un poquito más amplio, que implica un montón de otras situaciones en las cuales se involucra no solamente la planificación, sino también la intervención, en las cuales se involucran cuestiones que tienen que ver con la evaluación, desde una mirada un poquito más amplia de esta que implica evaluar para ver qué sabe o qué no sabe la otra persona, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en una situación de clase, estamos evaluando todo el tiempo, sin poner notas, ¿sí? Esta evaluación al final del proyecto implica una situación, si se quiere, más cercana a esto que implica poner notas. Sin embargo, la connotación que tiene es justamente la de poder recuperar información, la de poder observar, para poder analizar un proceso, ¿sí? Y que como tal debemos diseñarlo previamente para poder incluirlo en el proyecto, pensando nuevamente en esta coherencia con todo lo que se fue diseñando previamente, ¿sí? Teniendo otra vez como guía la intencionalidad educativa bimestral.
Bien. Profe, el presente de hoy, No se preocupen por el presente. Yo les paso ahí otra vez el enlace. Ahora vamos al chat y les paso el enlace para el formulario de Google. Espérenme un segundito. Ahí fue. Pero insisto, no se hagan problema por la asistencia. A ver, mientras tanto voy a ir revisando el chat, a ver si me han quedado mensajes sin leer. Bien. Mariana, tengo ahí un mensajito, si te parece, volvé a escribirme a través del campus, ¿sí? Porque nos quedan solo 2 minutos. Volvé a escribirme ahí a través del campus por la mensajería interna y lo revisamos, ¿sí? Lo de la inscripción. Cualquier cosa te oriento para que puedas hacer la consulta. Bueno, bien. Tenemos entonces toda esta semana para seguir abordando el trabajo práctico número 2. Si quedó alguna duda respecto del trabajo práctico 3, que espero que las haya, ¿sí? Sería interesante que hoy nos vayamos pensando algunas cosas y que hayan quedado abiertas preguntas. Me las hacen saber, que las seguimos retomando, que armamos ahí algún intercambio específico sobre la entrega. Esta semana también estamos en los espacios de teóricos, así que en ese sentido también tenemos otro espacio para encontrarnos en los horarios habituales en los que vienen cursando. Nosotros nos estaríamos viendo en el próximo encuentro sincrónico. Sin embargo, en todo este recorrido, hasta que nos volvamos a encontrar vía Zoom, vamos a seguir trabajando a través de los foros. Quedan abiertos los foros con los que estamos abordando ahora trabajo práctico número 2 y 3, y bueno, van a ir apareciendo algunas sugerencias también de la mano de lo que puedan ir preguntando. Por el día de hoy esto ha sido todo. Nos seguiremos encontrando. Cualquier duda, nos estamos leyendo. Gracias, Luisina, gracias. A ustedes. Un abrazo Gracias, grande. profe. Gracias. Bueno, Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Lu, ¿te puedo molestar? Sí, ¿dónde estás? Ahí, decime, Eli. Está desde hoy queriéndote mostrar porque está aprendiendo a escribir y te Ay, quiere mi mostrar amor. qué hizo el no. Mi nombre. Ay, Mi por nombre. favor, qué lindo ese nombre, Luca. Qué lindo que te salió. Así es.